1981. Víctor Hugo Rodríguez, Negocios, Televisión en América. Muy buenas noches. ¿Te ha sorprendido algo del libro Base de la Reserva Federal? Cosa de poco, ¿no? Sí, obviamente hay muchas cosas encontradas. Mira, ahorita que me agarras aquí, que estaba leyendo mientras tú estabas explicando varias cosas y lo que observamos, los mercados están en una especie de tensa calma, pero hay que ver la parte positiva, y eso es lo que creo que le tenemos que decir a la audiencia. Hay que ver la parte positiva, porque, y eso lo vamos a comentar ahorita en el programa de hoy, como son las 3:09 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, son las 9:09 por allá por Madrid. Yo creo que lo importante y lo interesante es ver cómo, a pesar de esa incertidumbre, el bono a 10 años empieza a caer en términos de rendimiento, que es una señal de tranquilidad ante el llamado de muchos de lo que pudiese estar pasando, para que ustedes tengan una idea, con los mercados en general. Esto que acabamos de saber del Beige Book nos pone de relieve que la economía pues indudablemente siente temor y siente miedo producto de todo lo que sucede con los aranceles. Sin embargo, también, como vemos de otro lado, la economía estadounidense se ha caracterizado por ser sumamente resiliente y por observar patrones de conducta positivos en el mediano y en el largo plazo. Así que yo considero que esas vicisitudes que podemos estar observando son de muy corto plazo, y el mercado nos está marcando, salvo el Dow Jones, que en los últimos momentos se acaba de poner negativo, otra tendencia más en este junio de, digamos, temores, porque ya les voy a contar qué es lo que está pasando, de que el mercado sigue teniendo cierta parte de fortaleza. Como les estaba diciendo, ya para ponernos el cinturón de seguridad y pasar a la sinopsis del día de hoy, los mercados estarían extendiendo, obviamente, y reaccionando positivamente ante la caída de lo que serían los rendimientos, básicamente, que están impulsados allí por todo lo que tiene que ver con el ADP y el ISM de servicios. Eso sugiere que el crecimiento económico podría estarse moderando, lo cual genera expectativas de políticas monetarias menos restrictivas. También tenemos que entender que hay declaraciones positivas que apoyan el comercio entre los Estados Unidos y Europa. Yo creo que entiendan que hay comentarios esperanzadores de que el representante comercial de los Estados Unidos, un señor de apellido Greer, respecto a las negociaciones comerciales con la Unión Europea, y eso contribuyeron a mejorar el clima de inversión que estamos observando el día de hoy. El costo del proyecto de la ley de reconciliación, como nosotros tenemos, fue menor al temido, ya que, según lo que nosotros estuvimos observando el día de hoy, nosotros debemos estar, digamos, viendo lo que dice la oficina, el Congressional Budget Office. Fíjense por qué. Elon Musk, el día de ayer, y esto es bien interesante porque pone en relieve lo que estaría suscitándose por allí, por el lado de lo que sería los pasillos del Congreso. Elon Musk lanza ayer un Twitter bombástico donde dice que no está de acuerdo con el proyecto de ley, ¿verdad? Pero el hecho que ha hecho que esos bonos del Tesoro a 10 años empiecen indudablemente a caer y a retroceder, es lo que nosotros hemos estado viendo con respecto a lo que esa oficina de presupuesto congresional nos dice, que dice que el costo es de 2.4 trillones en los próximos 10 años, versus al pronóstico de los 3.8 trillones. Yo sé que trillones no se dice bien en español, pero ustedes tienen que entender que aunque la cifra de 2.4 es elevada, no es igual a la de 3.8, y eso relativamente fue tomado como un alivio en los mercados, y son quizás los componentes que permiten entender por qué el mercado, a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de esos números económicos negativos, pudiese verse en terreno positivo. Es porque está oliendo básicamente que puede venir un recorte de tasas próximamente. Recuérdense que el número que estamos esperando es fundamentalmente el número que vamos a tener el viernes con el empleo en los Estados Unidos, que sale los primeros viernes de cada mes, ¿verdad? Y sale ahora este viernes 6 de junio, y el número inflacionario que sale en este caso el 11 de junio, que es la semana que viene, donde nos dice cómo fue la inflación del mes inmediato anterior, en este caso el mes de mayo. Recuérdense también ustedes que en lo que es el cierre extendido de Wall Street, que es lo que hacemos desde acá, desde la tribuna, también nosotros tenemos que tomar en cuenta toda esta cantidad de información que en algunos casos pareciera bastante técnica, porque nos deja entrever cómo se podría estar comportando el mercado en algún momento determinado y hacia dónde podría ir, máxime cuando también estamos observando alguna tendencia, y eso hay que hacer énfasis en el programa,
de que el factor DDM, que significa Deficits Don't Matter, es decir, que los déficits no importasen, refleja una percepción importante e interesante de que tenemos que tomar en cuenta allí. Yo creo que otra de las cosas que vale la pena mencionar dentro de todo este proceso que estamos observando es indudablemente todo lo que tiene que ver con la dinámica de ese bono a 10 años, que en definitiva nos marca de una manera muy importante lo que nosotros tenemos que estar, digamos, teniendo en cuenta en un momento en particular donde el optimismo cambia la narrativa del mercado. El optimismo de la narrativa del mercado también de una u otra forma pareciera tener un ritmo interesante porque pues de una u otra manera tengo aquí un problemita técnico. Yo no sé si el equipo de producción puede tratar de ayudarme por un segundo, porque tengo un problema técnico que se nos está cayendo algo y me gustaría poder tratar de ver si retoman algo en los estudios para poder tomarlo yo, pasar rápidamente un segundo a comerciales, porque tengo por aquí un problema técnico para tratar de acomodarlo correctamente. Vamos a ver. We're going to make America great. 8:13 de la tarde. Good afternoon, Cathy Booth. Venga, venga, que es gratis, que es gratis. Esto es tendencia. La mirada a la actualidad, la sucesión de acontecimientos. Esto es de locos, ¿eh? Pues ya, céntrate. Esto es una historieta, que no estoy diciendo que sea falsa. Tiene mucho que explicar. Pero bueno, eso va a cambiar. Thank you very much, Jose, and good day to you too. ¿Dónde estás tocando? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bueno, oye, os dejo al mando. Buen día y buen negocio. Desde Negocios TV en el piso de la Bolsa de Nueva York. Negocios Televisión es el primer canal de España y de información económica que ya está aquí. Es un sueño realizado para el equipo. Toda la información que llevan otras cadenas en inglés, nosotros se las llevamos a ustedes en español. Aquí está Negocios Televisión. Próximamente quizás también estaremos en el Nasdaq. Buen día y buen negocio. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Las toallitas, si se tiran al inodoro, pueden atascar nuestras tuberías y suponen una amenaza para el medio ambiente. Mamá, voy a meter una canasta por el medio ambiente. Atención. Isabel tiene su toallita en las manos. ¡Tírase al pasillo! Sabe que la jugada es decisiva. ¡Lanza ahí! ¡A la papelera! Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. El futuro te está llamando. En menos de 15 minutos puedes estar operando con futuros sobre Nasdaq, S&P, oro y mucho más con AvaTrade, un broker que habla tu idioma. Descubre las ventajas de AvaTrade y disfruta de hasta 100 operaciones sin comisiones. Registro rápido y sencillo, transacciones instantáneas, operaciones seguras. El futuro comienza ahora. AvaTrade.
Bueno, y como estamos en televisión en vivo, ustedes saben que en algunos momentos tenemos cierta importante disrupción desde el punto de vista técnico que me pasó a mí en el estudio de Miami. No todo es perfecto, estamos aquí tratando de acomodar todo lo que nosotros tenemos en la tribuna. Lo que les estaba contando, creo que era importante, no tenía la posibilidad de saber si ustedes me estaban escuchando desde allá, es precisamente la narrativa, como les estaba contando, de que los déficits no importan y que esa percepción generalizada de los inversores tuviese la probabilidad de que no hubiese una amenaza inminente en los mercados. Los resultados empresariales también son algo que tienen allá los mercados de alguna manera tomando en consideración esa subida que estamos viendo el día de hoy, que es una subida en cierta manera tímida, pero subida al fin, y que en definitiva tiene a más de uno diciendo, no importa cómo sea el ruido en el mercado sigue teniendo una cantidad de consideraciones sumamente importantes, pero obviamente hay algunos que llaman a la calma. Acuérdense que hubo ganancias como los de obviamente CrowdStrike y todo lo que tiene que ver con DollarTree, que en algunos casos hubo alguna consideración que se tomó en cuenta como resultados malos, pero sin embargo el mercado sigue teniendo lo que les voy a contar, el optimismo de la narrativa, ya que obviamente se adaptan a todo este proceso nuevo que va impulsado por el optimismo de la inteligencia artificial, que es un optimismo que nos ha acompañado desde hace más de 1 año y medio y que en definitiva sigue impulsado por compañías como Nvidia y por las expectativas positivas de todo el sector. Recuérdese también usted que estamos a la expectativa de lo que puede pasar con las negociaciones entre Xi Jinping y el presidente Trump, que en definitiva puede tener un matiz importante en lo que se llaman las tierras raras, porque eso es un componente que estaba recibiendo los Estados Unidos desde China y que tiene la habilidad de impactar más que proporcionalmente a la industria automotriz, donde los inversores obviamente mantienen una esperanza de que esa llamada pudiese ser positiva dentro de todos los líderes y que de esa forma pudiésemos de una u otra forma mantenernos en el tapete positivo del mercado. Hay algunos factores que vienen por allí que pudiesen desencadenar ventas, pero lo que nos dicen todos los analistas, y en un rato vamos a tener a uno bastante conocido que nos tiene acostumbrado a darnos informaciones interesantes de la tribuna, pues indudablemente lo que nosotros tenemos ahí que tomar en cuenta es la habilidad que ha tenido el mercado para tener en más de una oportunidad resultados extraordinarios, resultados positivos y resultados que ha tenido a más de uno pues contento dentro de eso. También tenemos que darles a ustedes la parte de lo que tendríamos que ver en el trabajo legislativo. En el Senado, esta mañana, antes de que se supiera lo que les estaba contando de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice que el déficit no se ampliaría como muchos dicen, estuvieron en la televisión muchos republicanos, entiendan bien, miembros del partido de gobierno del presidente Trump, diciéndonos y vociferando que lo que decía Elon Musk con respecto a que esa ley de reconciliación era abominable, tenía razón. Lo que nosotros estuvimos observando allí es que luego de que se sabe lo que dice esta Oficina de Presupuestos y el mercado empieza a tener un poco de tranquilidad, mediante lo que están haciendo los bonos y lo que habría de capacidad de pago por la cantidad de endeudamiento que no es la que se planificó en un momento, entonces pareciera que las voces al unísono se callan, pareciera que el Congreso hubiese pasado a un segundo plano donde la administración Trump pudiese volver a tomar el mando de lo que está pasando allí y que en definitiva la presión que tiene la Casa Blanca sobre todos estos, digamos, senadores para que aprueben la ley vuelva al tapete, además de que quiero decirles que hay rumores de que la Casa Blanca también tiene una cantidad de presiones dentro de las negociaciones comerciales para que prácticamente todos y cada uno de esos países que se han acercado tengan una fecha límite para entregar acuerdos creíbles, so pena de que lo que nosotros observamos en los aranceles que el presidente Trump dio lamentablemente el día de la deliberación vuelvan y puedan tratar de hacer una distorsión en el mercado. Repetimos, importante lo que dijo la oficina que se llama en inglés el CBO, que es el Congressional Budget Office, y obviamente deja un poco mal parado lo de Trump. Se lo repito rápidamente, el Congressional Budget Office, que es la oficina de presupuesto del Congreso, estima que las dos principales políticas de Trump, oigan esto, reducirían el déficit en unos 400.000 millones en 10 años, según lo que dice la oficina presupuestaria, y que esa combinación de la ley que se llama B de bueno, por supuesto, Big Beautiful Bill, y las tarifas comerciales tendrían un efecto neto positivo
en lo que sería la reducción fiscal a lo largo de una década. Vuelvo a repetir, solo esa era una noticia que no sabíamos, donde esas tarifas de Trump obviamente van a reducir. Eso va en contraprestación de los gritos que tienen algunos republicanos. Por supuesto, no tomamos en cuenta el Partido Demócrata, sino también todos los gritos que pudiesen estarse considerando con respecto a lo que nos dice Elon Musk, que no sabemos obviamente si el presidente Trump se va a hacer la vista gorda o si el presidente Trump rápidamente nos va a dejar saber qué piensa al respecto. El escenario base de toda esta, digamos, parte estadística asume que las tarifas existentes no tuviesen cambios adicionales. ¿Y qué es lo que dice esta oficina? Fíjense bien, y esto es lo interesante porque esto no se va a quedar allí, pero pareciera ser muy interesante. Las estimaciones se basan en las tarifas que ya están implementadas, ¿verdad? 10% en tarifas generales, escuche bien, 30% a China, un 25% a Canadá y México, fuera de lo que es las otras partes que tienen que ver, por ejemplo, con el aluminio y con el acero. Y obviamente todo esto es lo que daría pie para que ellos pudiesen planificar. Una de las cosas que nos lleva, que estuvimos comentando con Alma en algunos momentos en la apertura del programa del día de hoy, cuando son obviamente en ese momento las 15:30 de la tarde en Madrid, 9:30 de la mañana acá en lo que es la costa este de los Estados Unidos, es que dentro de la reunión que hubo hace un par de semanas entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal le pidió abiertamente que hubiese un poco de claridad con lo que serían los aranceles para que ellos pudiesen empezar a observar con mucha más tranquilidad cualquier tipo de desmejora en la economía que los pudiese poner tranquilos con respecto a la baja de tasas de interés. Uno de los problemas que tenemos es que si hay una baja de tasas de interés antes de tiempo, donde efectivamente hayan esos temores inflacionarios, pudiese haber una curva. Eso sucedió en los años 70 y el presidente actual de la Reserva Federal no quisiera cometer el mismo error. Sin embargo, para que usted también entienda, se ve un efecto moderado en la inflación, donde indudablemente no es ese llamado que hacen muchos a que la inflación se está despegando, y entonces es por eso que los mercados, como les estoy diciendo, siguen estando en verde. El Dow Jones está solo 0.3%, 0.03%, repito, 0.03% a la baja, lo que es prácticamente nada, lo que nos deja entrever que el mercado sigue teniendo fortaleza y probablemente en cualquier momento, cuando tengamos la habilidad de volver a conectar con Alma o con alguien en el estudio, nosotros vamos a estar probablemente observando que el mercado tiene en algún momento algún tipo de connotación importante de fortaleza. Yo les quiero nombrar esto que es bien importante. El mejor escenario para los bonos del Tesoro, si se confirma la reducción neta de los 400.000 millones de dólares, se podría respirar en esos que se llaman los vigilantes de los bonos, que son una corriente de manejadores de papeles de renta fija que lamentablemente han estado encima, muy encima de lo que está haciendo el Congreso, muy encima de lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional, con muchísimo miedo, pero volvemos a entender, y se lo repito, que el día de hoy vemos una caída importante dentro de la línea recta en la cual nos hemos encontrado durante los últimos días de esos bonos del Tesoro a 4.36%, lo que genera una especie de tranquilidad en el mercado. Creemos que eso es importante, creemos que eso puede traer básicamente algún tipo de tranquilidad, y yo creo que eso merece que nosotros observemos básicamente la habilidad de hacerlo. Me imagino que ya tenemos al invitado con el que vamos a hablar el día de hoy. Vamos entonces a pasar, como nos lo está diciendo ahí el equipo de producción, a otro corte comercial que vamos a tener, y luego vamos a venir con ese invitado que tenemos con ustedes y básicamente vamos allá. Entonces vamos con un corte comercial, por favor, y ya regresamos con ustedes y con el invitado que traemos. Adelante. Tienes suerte, tienes un Tucson. Conduce un Hyundai Tucson híbrido desde solo 190 € al mes. Y además, este mes en Hyundai te adelantamos el Black Friday con condiciones únicas en toda la gama. Descúbrelo en Hyundai.es. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo.
Alquila tranquilo. SEAT responde. Como ustedes saben, al principio del programa del cierre extendido de Wall Street del día de hoy, hemos tenido una cantidad de cosas que hemos tenido que comprobar y arreglar desde el punto de vista técnico. Ya estamos, digamos, con las baterías nuevamente puestas y yo creo que también se me nota a mí, porque recuérdense que estamos a una distancia que en términos de miliseconds, que es como se dice, para poder hacer la transmisión y que salga todo básicamente enfocado desde casa matriz, hay un delay en muchas cosas. En algunos momentos eso lo debemos nosotros estar considerando porque, como ustedes saben, pues hay cierto esfera, el mar Atlántico nos distancia de lo que es casa matriz y en algunos casos hay algunas cosas técnicas. Me encantaría, por favor, que el equipo de producción nos pusiera al invitado que traemos el día de hoy, que ustedes lo han visto en la tribuna varias veces, que es interesante, pero yo también quiero hacer hincapié en esto. Steve Alain Lawrence, que es quien ustedes ven allí al lado mío, es el fundador del grupo Balfour Capital Group, que dentro de otras cosas interactúa con muchos asesores independientes que indudablemente quieren tratar de ingresar al mercado de capitales. Y aparte de esa propaganda, él no solamente es el fundador, sino es quien funge lo que sería Chief Investment Officer, que es básicamente el oficial dentro de la compañía que está examinando cómo se deben construir los portafolios. Y él, give me a second, Steve, y él hace unas semanas atrás, prácticamente en esos días de eso que se llamó el Liberation Day, el Día de la Liberación, fue uno de los primeros analistas que nos dijo, el mercado va a subir. Y en algunos momentos el mercado hizo ciertos brotes a la baja, donde probablemente no hubiésemos tomado en serio sus consideraciones, pero el mercado ha seguido subiendo. Y en las últimas dos oportunidades que lo hemos tenido, ha estado nuevamente correcto, donde nos indica el mercado sigue subiendo. Así que la pregunta obviamente va a ser con él, ¿qué va a pasar en el mercado en las próximas semanas? Steve, thank you for coming here to del cierre de Wall Street. And I want to ask you straightforward, even though the market has been coming back dramatically from your last appearance and for your previous one and from the Liberation Day, do you think the market is going to keep going up in the event they cut rates, or you think that it will be a little deterioration towards the summer here in the U.S.? And thank you for coming, Steve. Well, thank you for having me, and hopefully I can be impactful for the listeners globally, for you and your world audience. What I can say to you is as follows, okay? The market will go higher here. Okay, the reason why the market's going to go higher is basically strictly on the facts of where you're seeing things. The facts are is this: you can't put your money anywhere else but the market. What, are you going to put your money in the bank? Okay, you're going to get, chump change. Okay, you're not going to make any money. But when there are quality companies out there, which we see globally in every sector right now, numbers don't lie, people do. That's what the listeners need to understand. Rates, they're irrelevant at this point because they're already placed into the market. It's about the psychology of the hug fest that's going to happen between Xi and Trump, and that is the reality. And do you think, Steve, that call will go fine for President Trump? Because based on the information that we have, and I'm glad you touched that very sensitive point for the market, Steve, we feel like the Chinese are playing hardball and it's working for them. I think the Chinese has been extremely silent, extremely looking forward for what Trump have to offer. Remember, Trump put 145% tariff. He came back, then he negotiated in Geneva, then he's being bombastic through social. But I think Xi Jinping has been slowly taking some sort of control, and I'm not that bullish that call with actually gave the U.S. a pot into all this. What do you think about that potential call, and how is your perception of the Asian market, specifically on China, where I know you have a lot of expertise as well? I mean, listen, China is cheap and it goes higher. Everything goes higher here.
All of it does. The only markets that don't go higher, okay, are like Turkey. Okay, there's certain areas of pockets of weakness that, you know, a country could implode. But not only is China going higher, so is the U.S., because there's systemic long-term growth. I mean, look at today. You had Xi buy 300, China bought 300 airplanes from Airbus. That's above and beyond the orders that they have with Boeing. So everything talks to everything else. The reality is this: they need each other, they're going to do a deal, and how are you going to be able to predict that deal? And you're seeing it right now in technology. I mean, like a day like today, CrowdStrike got cracked, okay? But CrowdStrike is not a buy, it's a screaming buy, okay? So when something goes up that fast, it's okay for it to go down 5, 10, 15%. And now you're seeing the rotation into pharma now. You're going to see some pharma stocks that are going to just take off because of intrinsic value. It's all about what you buy, when you buy it, and how much you buy. And that's it. Give me 1 second, Steve, so I can tell them what you mentioned in español. Una de las cosas interesantes que nos está diciendo él es indudablemente dentro de su espectro de digamos, análisis y pronóstico hacia el futuro, que prácticamente todos los mercados estarían por subir, inclusive aún más desde donde se encuentran ahora. Y quiero también decirles que Steve estuvo con Tom Lee, estuvo con Jim Bianco en nuestro último video hace alrededor de unos 15 días atrás, y donde efectivamente tanto Tom Lee como Steve están en el mismo nivel de apreciación de hacia dónde deberían ir los mercados. Recuérdense que nosotros en algunos casos empezamos a estar incrédulos porque creemos que los mercados han llegado a un lugar donde estarían apaciguándose. Él nos está diciendo ahora, y creo que es bien importante que lo tomemos en cuenta porque ha estado bastante asertivo, que pudiese haber una rotación, es decir, dinero sale de un sector, no necesariamente para bajar, sino una salida importante de dinero de algunos sectores para entrar en el sector farmacéutico, que cuando él dice lo evaluamos de manera intrínseca, que es básicamente la real valoración de la compañía, cuando hacemos y aplicamos la matemática, pudiese perfectamente verse afectada de manera positiva. Yo creo que es bien interesante lo que él nos dice allí, pues hay que prestarle atención a lo que Pfizer está haciendo. Ayer hablábamos de Glaxo y de otras compañías del sector farmacéutico. Steve, I also want your opinion on the 10-year, because we've been seeing the bond very stubborn in 440 something, close to 450, but today is the first day in like a week where we see the bonds coming down in terms of yields towards 436, where we are today, which is 3:36 p.m. Eastern time, and the bond is at 436. Where do you think that the 10 years will go? Do you think inflation will calm down? Do you see that the Federal Reserve will cut rates soon? What is your perception on that based on your analysis? Because obviously that's something that everybody's paying attention to. Listen, okay, everything's already priced into the market, okay, but to answer your question directly, okay, the Fed, in my opinion, will not cut rates for the simple reason that inflation is still there and they've got to play it smart. They just do, okay? And that's and that is really, you know, the hardest part about any industry. It doesn't matter what the business is, okay? The Federal Reserve is in a business, okay, of issuing money and buying paper, okay? And at the end of the day, how can they execute that without affecting the long-term effects of the guy on Main Street? That's what you need to understand. And that's what the viewers need to understand. 1/4 point, 1/2 point is not going to even make a difference. What really is going to make a difference right now, Victor, is the idea of fear and greed and negotiations. Steve, in the other corner, now that we are basically close to the non-farm payroll, and I hear you clearly to say that the Fed might not cut rate because it won't affect the regular people in the street, and you think that it's a non-event at this point, they can keep the rate at this level. You mentioned go to pharma. You mentioned that every market will go up on a section on Turkey.
What do you think is going to happen based on the ADP today with the non-farm payroll on Friday? Because remember, we're going to bring you back in probably another week or so, and we want to track you on that detailed prediction. So we will see what happened next Wednesday, I think, with the actual CPI. What do you think about the non-farm payroll, el número del empleo el día viernes? Let's talk about the ADP. I mean, you know, you had 37,000 private sector jobs were added for May, and they expected 110,000. Okay, so we know, okay, that the analysts, okay, don't know much. And suckers, okay, bet on numbers of what, you know, what the number is going to be. Okay, that's a sucker's bet. You know, real investors, okay, will not look at what's the number going to be and where it's going to go. What real investors need to understand is you're either in it for the long term. If you're in it for the short term, that's going to be a tough game. Period, end of story. You're not going to be able to time certain things in the market, especially economic numbers in any country. Steve, do you think that the inflation might go down next week when we have the lecture for the May? Or you think that this tariff environment will keep the inflation up? Based on the ISM, it seems to be up, but based on the other indications like these ADP and few others, we might see the inflation coming down. You know, let me say this to you with inflation, okay? It's here, and it's going to remain, and it's how they're going to manifest that number to make someone feel comfortable that the consumer can buy. That's it, okay? I mean, it's a very black and white thing. Even if the numbers say that inflation is ticked down, when you go to the store, the price is still the same. All right, so it's so much more than that. It's buying assets that have intrinsic value with long-term growth, which would be companies in various sectors, whether it's AI, whether it's pharma, whether it's financial sectors. That is truly the bottom line. All right, but to speculate on a number for next week, you're better off going to a casino and having a better shot with a 50-50 bet. Excellent. So listen, Steve, now to finish, there is any recommendation that you want to tell the audience? Remember, we want to bring you back soon for the next 7 days that you think you can manage next week. I understand that it's very difficult to time the market, but do you have any good trade for the next week when we get you back, or you want to just leave it as it is with pharma? What do you think? Let me just say this, Joe. I'll give you a couple of picks that I think could really, really take off, okay, potentially. You know, you could see, you know, Meta go to at least 740. You could also see companies like CrowdStrike that got smacked today go back, you know, be up, you know, be neutral based on what they are right now. And you can also see on the tech side, and NVIDIA could theoretically break out to all-time highs. Okay, all right, that's what I see. Okay, but the oil is the play. You know. Okay, so listen, I'm going to tell them in español. Give me 1 second. Él está diciendo que obviamente hay cosas en Pharma que le tenemos que prestar atención a CrowdStrike, que aunque fue básicamente, digamos, vendida el día de hoy, puede tener una oportunidad, pero creo que su percepción más importante es que le empecemos a prestar atención a lo que son los precios del petróleo, porque indiscutiblemente es donde puede irse el dinero. Steve, thank you very much for coming. So again, we want to try to get you back pretty soon, next week probably, because we want to track all those comments from you, and we're very happy you've been at least extremely assertive and right in your comments. Thank you for coming, Steve. Claramente, mi español es pasito over time, okay? Thank you Victor, you're the best. Thank you so much for the opportunity and for the viewers. I hope they get something out of it. That's what it's for. Thank you very much, Steve. You're welcome. Gracias. Good man. Take care. Have a great day. Bueno, escuchábamos a Steve, a Alain Lawrence, quien es el CEO de esta compañía importante que se llama Balfour Capital Group, que básicamente nos recomendaba lo que era la Pharma, lo que nos era
entre otras cosas, el petróleo, que creo que es fundamental porque nadie le está prestando atención a lo que pueda pasar allí en términos del petróleo, pero es importante. Los estudios me están diciendo que vamos con unas noticias de última hora con Alma y ya volvemos con ustedes. Pues sí, Víctor Hugo, tenemos un par de asuntos que actualizar, tenemos un par de asuntos que tratar. Vamos a empezar con ese ataque directo con el que Elon Musk está acorralando al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Vuelve a la carga contra la ley fiscal que promueve el mandatario republicano. Elon Musk, que ya saben, ya no es asesor del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, ya no es el asesor de Dodge, ha vuelto a insistir en que el proyecto de ley fiscal actual, tal y como se ha puesto sobre la mesa, no debe salir adelante. Ahí ven ese mensaje en el que Elon Musk dice que se debe redactar un nuevo proyecto de ley de gastos que no aumente masivamente el déficit ni el techo de deuda de Estados Unidos en más de 5 billones de dólares. También ha dicho Elon Musk en otro mensaje, en otro tuit: llama a tu senador, llama a tu congresista. Dejar en bancarrota a Estados Unidos no está bien. Hay que acabar con este proyecto de ley, haciendo el juego de palabras de Kill the Bill. Y todo eso está el CEO de Tesla, el ex asesor de Donald Trump, haciendo campaña contra la ley fiscal de Donald Trump. Todo esto después de que ayer dijera que el proyecto de ley era una absoluta abominación. El mensaje de ayer, lo vamos a recordar, sí que fue duro y contundente contra Donald Trump. Ahí lo ven en su pantalla. Lo siento, no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos es enorme, escandaloso, desmesurado. Es una abominación repugnante. Debería dar vergüenza a quienes votaron a favor, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es quien apoya y ha defendido este proyecto de ley. Salió a defender el proyecto de ley y a cuestionar las palabras de Elon Musk ayer el jefe de la Cámara de Representantes, o sea, el republicano líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, diciendo que no estaba de acuerdo con las palabras de Musk y que creía que Elon Musk apoyaba ese proyecto de ley. Pues bueno, de nuevo Elon Musk cargando contra el proyecto de ley fiscal de Donald Trump. Esta es una de las noticias de última hora. Otra nos lleva a la relación entre la administración de Donald Trump y la Universidad de Columbia, porque les contamos como otra información de última hora que Estados Unidos ha explicado en las últimas horas, en los últimos minutos, que la Universidad de Columbia no estaría cumpliendo con las normas de administración de la Casa Blanca. Esa es la información de última hora, y otra nos lleva en este caso a la portavoz de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden. Karine Jean-Pierre ha anunciado que abandona el Partido Demócrata para sumarse a las filas independientes. La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, la están viendo en pantalla, Karine Jean-Pierre, ha anunciado que dejará el Partido Demócrata y se registrará como independiente antes del lanzamiento en octubre de su libro, que lleva por título precisamente Independiente, una mirada dentro de una Casa Blanca rota, fuera de las líneas del partido. Ha dicho en el libro Karine Jean-Pierre: necesitamos ser lúcidos y cuestionadores en lugar de ser ciegamente leales y obedientes como lo hemos sido en el pasado. Ha dicho a través de un comunicado de prensa la ex portavoz, quien fue secretaria de la Casa Blanca a partir de 2022 hasta finales del año pasado. Jean-Pierre ha afirmado que su decisión de separarse del Partido Demócrata refleja el mensaje central de sus memorias: liberarnos de nuestras limitaciones es la esencia de mi nuevo libro. Según NBC, ni el Comité Nacional Demócrata ni la oficina personal del expresidente Joe Biden han hecho ningún tipo de comentario sobre esta salida. Pues Víctor Hugo, de nuevo contigo. Gracias. Bueno, interesante lo que dice esta señora, que ahora sale con este libro, como decimos por ahí, a vender libros, que para eso quedó, y ahora se desliga de un lugar donde estuvo totalmente. Ahora ella, pues probablemente, y tengo que hacer empatía en esto, porque acuérdense que toda la parte política afecta todo lo que tiene que ver en materia económica. Defendió a ultranza al presidente, era su trabajo, pero ahora no puede desmarcarse tan fácilmente, y ahora ya no es demócrata, ahora hay que ser independientes, y ahora hay que ver los colores como lo son. Eso sencillamente es un juego para vender más libros, y lamentablemente ella pasará a la historia como una persona que baila al son que le toquen. Creo que es así. También quiero decirles algo con respecto a lo que nos está diciendo Alma de Elon Musk.
Hay que esperar la respuesta de Donald Trump, pero recuérdense ustedes que sí es cierto lo que dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, donde obviamente pareciera que esa oportunidad de ese proyecto de ley no fuese tan escandalosamente malo como algunos estaban pensando, que se está reflejando en el precio de los papeles, de los bonos, que no tiene nada que ver con política ni con dimes de diretes, pudiera quedar mal parado ese aspecto emocional al cual nos tiene acostumbrados un Elon Musk, donde básicamente está divorciado del Partido Demócrata al cual una vez perteneció y ahora se divorcia del gobierno al cual le quedan alrededor de 3 años y medio. Así que entiende usted que esto es bien importante precisamente por lo que puede estar pasando por Tesla, que también dentro de las otras cosas que hemos entendido el día de hoy, hay algo bien interesante con respecto a la posibilidad de que hayan accidentes o no cuando hayan carros autónomos y que eso lamentablemente traiga demandas que puedan desprestigiar el precio que tiene la acción de Tesla en un momento determinado. Cuando son las 3:48 de la tarde, a unos 11 minutos para el cierre, debemos ir rápidamente sobre cómo le damos un vistazo al mercado y cómo está en estos momentos. Para que tenga una idea, el Dow Jones sigue en negativo, 0.09%, prácticamente una línea recta, mientras que casualmente todo lo que tiene que ver con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq están en positivo. Casualmente el Dow negativo 0.09 y el Standard & Poor's 500 0.09 al alza, prácticamente ahí se ponen de acuerdo las máquinas, y en el caso del Nasdaq estamos 0.34. Les digo, quedan 11 minutos, el mercado ha perdido fuerza luego de que en la mañana no tenía fuerza, recuperó, ahora volvemos a verlo perdiendo fuerza. Definitivamente el mercado en terreno de nadie, con mucho miedo, porque recuérdense que hay algunos indicadores que pudiesen dejarnos saber de que el mercado entra en una especie de acordeón, no digamos que recesivo, pero sí de retroceso, y que esa data que estamos observando que está causando estragos en la parte de los empleos pueda reflejarse en las ganancias y en el consumo, que en fin de cuentas es lo que mantiene la economía americana. Desde el punto de vista de los sectores, lo que han estado subiendo el día de hoy son, como nos lo decía inclusive Steve Alain Lawrence, que era el invitado que teníamos ahora, el sector salud, que muestra un liderazgo en el mercado, el sector de las viviendas, la tecnología, que sigue brillando, pues con el Nasdaq subiendo 0.35%, los pagos digitales y todo lo que tiene que ver con las plataformas fintech de movilidad de dinero. Dentro de lo que está bajando, entiende usted que se afecta mucho por el hecho de que no estemos obteniendo esos minerales de tierras raras de China. La industria automotriz cae, caen también los casinos, todo lo que tiene que ver con el sector de transporte, además del sector asegurador y las bolsas de valores que como compañía también cotizan en la bolsa. Entienda usted lo que sucede con el Chicago Board of Option Exchange, que es una de las acciones que cotiza en la bolsa, al igual que de la casa matriz, el Chicago Mercantile Exchange. Ahora, le pido ahí al equipo de producción que ponga pantalla completa a mi cara para poder ir con la segunda lámina del día de hoy, donde efectivamente nosotros vayamos a observar aquí lo que pudiese estar pasando en términos de lo que sería esa tensión global importante, y que efectivamente desde el punto de vista macro, para que tenga una idea de lo que conseguimos en los titulares, Trump admite, obviamente, y eso fue un titular que llamó mucho la atención el día de hoy, dificultad para negociar con Xi Jinping, donde según CNBC político, Trump parecería estar obsesionado con una llamada con Xi Jinping, pero reconoce ya de una vez, es como que se está cubriendo las espaldas de que es sumamente difícil cerrar acuerdos con los chinos, y obviamente esto lo que deja ver es alguna escalada que todavía el mercado no está tomando en consideración, porque recuérdense, como les comentaba al principio, que pareciera que hay algunos que siguen estando positivos con respecto a todo ese proceso. Desde el punto de vista de las investigaciones arancelarias en marcha para nuevos sectores, pues ustedes tienen que entender lo que hace la sección 232, que se está aplicando a sectores como el cobre, como la madera, como los semiconductores, los farmacéuticos, y estas tarifas podrían implementarse a finales de este año, incrementando lamentablemente la presión comercial en algo que tampoco estamos tomando en cuenta y que nos trae el portal de noticias Barron. Otra noticia importante que nos trae el London Times de Gran Bretaña es que el Reino Unido se le ha puesto una exención temporalmente a los aranceles de los metálicos en una concesión que hizo el presidente Trump por 5 semanas para que ellos se pongan de acuerdo. Recuérdense que están las discusiones con la Unión Europea
pero están las discusiones en separados con Gran Bretaña, que ya no forma parte, entre comillas, de la Unión Europea y está negociando como lo haría en este caso India, como lo estaría haciendo Japón por separado. En el caso de México, otra de las noticias que observamos en Bloomberg desde el punto de vista macro es que solicitará algún tipo de exención de los aranceles para tratar de proteger su industria industrial y todo lo que tiene que ver con el sector de los vínculos comerciales con los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum probablemente logre algunos acuerdos en virtud de tratar de comprobar un cierre completo de las fronteras y todo lo que tiene que ver con los carteles de la droga, así que por eso es que pudiésemos observar al mercado mexicano subiendo durante las próximas semanas. Alemania, pues indudablemente, según lo que nosotros vimos en el Financial Times el día de hoy, prepara un recorte fiscal empresarial por alrededor de los 46.000 millones de euros y que eso precisamente pueda buscar estimular a la economía con unas rebajas tributarias para las empresas para tratar de frenar ciertas cosas. Hay ciertas cosas que están pasando dentro del presupuesto donde hay recortes en ciertos lugares para estimular la economía en otro lugar. Recuérdese usted que Alemania es cerca de la primera y única economía que tiene fortaleza en Europa, con todo respeto de España y con todo respeto de Francia, y yo sé que me pueden caer encima. Pero aquí en América lo que estamos observando realmente es lo que sucede en Alemania, que tiene a muchos preocupados por todo el proceso que tiene que tomar de protagonismo ante la escalada que parece haber desde el punto de vista militar en esa preparación a confrontaciones no deseadas con Putin y con todo lo que tiene que ver con el plan de expansión de acuerdo a lo que pueda suceder con la guerra. También quiero decirles que nos llega también desde el portal de Financial Times que Europa se prepara para negociaciones muy fuertes con los Estados Unidos, pero que definitivamente pudiesen derivar en algo, porque nosotros estamos prácticamente a horas de que se empiecen a saber los acuerdos comerciales, que es algo que ha estado totalmente paralizado ahí en el tapete. Recuérdese usted lo que nos dice Steve Allen Lawrence con respecto a lo que sería el petróleo, que hoy cae, para que tenga una idea, a esta hora 3:54 de la tarde, alrededor de un 0.93%. Pero nosotros también debemos observar, y creo que es interesante que lo traigamos a colación, de que el acuerdo entre los Estados Unidos e Irán da 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Hoy traemos un titular positivo que tiene el New York Times y el portal de noticias Axios, donde obviamente hay alguna posibilidad de intercambio supervisado, de enriquecimiento de uranio supervisado entre los Estados Unidos y lo que sería Irán. Pero hay otros, como los que están más cercanos a las posiciones de Israel, que dicen que esto es básicamente una compra de tiempo por parte de los iraníes y que los israelíes estarían dispuestos a prácticamente cortar con la Casa Blanca y bombardear esas instalaciones en donde hay el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Esto es muy peligroso e indudablemente el petróleo no se está dando cuenta al respecto. Yo no es que quiero poner mis manos en fuego, pero en muchas oportunidades cuando traigo a este señor de Balfour Capital Group, yo mismo trato de ser escéptico para después caer en cuenta que lo que nos dice pareciera tener razón y que tenemos que prestarle entonces atención cuando nos llama a cordón a tener algún tipo de exposición a lo que sería el oro. Las 4 razones fundamentales que nosotros estuvimos viendo por allí que traen a más de uno de cabeza con respecto a ese corte entre lo que sería el presidente Trump y Elon Musk son fundamentalmente la reducción de los créditos fiscales a los vehículos eléctricos. Hay algo aquí que nos llama la atención. Elon, que estaba en ese departamento de eficiencias recortando costos, no se oponía a que hubiesen recortes, mejor dicho, se oponía a que hubiesen recortes fiscales a los vehículos eléctricos. Es decir, él estaba recortando por un lado, pero se hacía la vista gorda, y que hay que decirlo abiertamente, cuando estos básicamente créditos fiscales ayudaban a sus industrias. Aquí hay un arma de doble filo a quienes los van a estar atacando por esa posición que él tomó, que probablemente por eso es que este portal lo está diciendo. La otra, obviamente, que rechaza su estatus de empleado gubernamental especial. Alma nos decía hace un rato, estos tweets que nos tiene acostumbrados ahora Elon Musk para tratar de desligarse del gobierno, pues ya sabe, esos 4 puntos de quiebre han sido que ya no habrían algún tipo de créditos fiscales para los vehículos eléctricos, lo que afecta directamente a Tesla.
El hecho de que la Casa Blanca rechace el estatus de empleado gubernamental, el hecho de que la Federación Americana de Aviación rechace el uso de Starlink para el control aéreo. Starlink es una de las compañías de satélite que tiene Elon Musk, y el hecho de que retire la nominación para un aliado de él para la dirección de la NASA. Esos han sido los 4 puntos fundamentales que creo que son interesantes cuando faltan algunos minutos para el cierre. Desde el punto de vista micro, como también nos lo decía el invitado que teníamos el día de hoy, hay que prestarle mucha atención a esa compra masiva de aviones por parte del gobierno de China a Airbus, porque ahí hay negociaciones entre Macron y China. Acuérdense que todo este proceso de estas compañías tan grandes también pasan por algún tipo de negociaciones gubernamentales. Recuerde usted que China está jugando un papel importante en tratar de acercarse a Europa, que también está enfrentada con los Estados Unidos, así que no pierda de vista cualquier tipo de cosa que pase por allí. Y hay otra cosa que nos llama la atención y que ustedes lo están viendo ahí en el titular que ven al lado mío, que el equipo de producción gustosamente me ayuda a preparar, y es el hecho de que Temasek reduce la inversión en todo lo que tiene que ver con los startups. Es importante esa noticia del Financial Times, porque ese fondo soberano de Singapur, que es muy importante, que se llama Temasek, al hacer un recorte drástico empieza a afectar toda la cadena, incluyendo la que está por allá muy lejos en esa área en California, en San Francisco, que se llama Silicon Valley, porque es un cambio estratégico e indudablemente hay más restricción al capital y a lo que sería la rentabilidad. Ya faltan unos segundos para el cierre. Yo voy a quitar pantalla para que nosotros podamos estar totalmente pendientes de lo que viene por allí y así tratar de darle un vistazo a ver si los mercados pues nos den a una ayuda. También le voy a decir que al faltar algunos segundos, pues lamentablemente el mercado va a cerrar en lo que sería la parte roja del tapete en el Dow Jones. Solamente va a subir el Standard & Poor's 500, que apenas tiene unas céntimos, unas décimas arriba, y el Nasdaq, y ya dentro de poco ustedes van a poder observar lo que sería la campana, e indudablemente ver esos aplausos a los cuales nos tiene acostumbrado el público que asiste. Por cierto, pronto vamos a estar otra vez transmitiendo en vivo desde la Bolsa de Nueva York para todos ustedes con mucha información con respecto a lo que sucede. Vamos con la campana, adelante. Como les estoy diciendo, vamos a hacer aquí una especie de, como diría yo, de refresh. Y sí, efectivamente, el mercado, qué cómico, el mercado cierra, en el caso del Standard & Poor's 500, 0.01%. Eso es prácticamente una línea recta, pero en terreno verde. El Standard & Poor's 500 y el índice de tecnología Nasdaq, que me cierra 0.32% al alza, son los dos verdes, donde lamentablemente el Dow Jones es el que me cierra en negativo, 0.22. Les repito para poder hacer una recapitulación. El Dow Jones me cierra 0.22%, el Nasdaq me cierra 0.32% al alza y el más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, me está cerrando 0.01 al alza. Hagamos también un repaso de cómo culminaría a esta hora el bono a 10 años que cerró hace unos minutos atrás, cierra antes de lo que cierra el mercado, solo que el mercado electrónico en transacción está en 4.35, esperando la lectura. Mañana debe ser un día tranquilo de lo que pueda suceder con el número del empleo. Recuérdense que mañana, y eso lo vamos a ver en los indicadores cuando estemos en la parte dentro de un rato de lo que tiene que ver con la dinámica interesante del Jobless Claim. Eso es un indicador que sale todos los jueves en la mañana.
probablemente es muy importante porque los miércoles antes del número del empleo sale el ADP, el viernes el número del empleo, pero el indicador se convierte en algo para prestarle mucha más atención ese jueves anterior al número del empleo. Son como la seguidilla de lo que podría pasar en el mercado con el número del empleo. Veremos cuánta gente ha pedido cheques por lo que sería pérdida de empleo el día de mañana y nos puede dar una ramificación de lo que viene. Ese bono que está hoy en 4.35%, si el número del desempleo, lamentablemente, del día viernes es bastante más abajo de lo que se espera, usted pudiese ver ese bono llegando a 4.25%, que es 4 1/4, que es probablemente lo que algunos dicen debería ser donde se paraliza hasta que sepamos realmente si va a haber un recorte de tasas de interés la semana entrante o no. El mercado pudiese efectivamente, como nos lo dicen algunos analistas, seguir subiendo en términos de acciones, pero seguir apreciándose, subiendo también el valor de los bonos para que el rendimiento empiece a bajar, producto de que algunos tratan de buscar eso como un destino del dinero seguro ante expectativas de lo que puede pasar. Me dice el equipo de producción entonces que vamos a pasar nuevamente con unas últimas horas con Alma y ya volvemos con ustedes. Adelante, Alma, cuéntanos por favor. Pues varios asuntos de última hora. El primero nos lleva a Bulgaria porque la Unión Europea ha aceptado que Bulgaria empiece a usar euros a partir del año 2026. Este es un momento histórico para Bulgaria, la Unión Europea y la zona euro, ha dicho Valdis Dombrovskis. Durante la jornada de hoy se refería a que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han dado luz verde para que Bulgaria se convierta en el 21º miembro de la eurozona a partir del 1 de enero de 2026. Dombrovskis ha enfatizado que el euro es más que una moneda común, es un símbolo de unidad de la Unión Europea. Sin embargo, a la mayoría de búlgaros les preocupa que la adopción del euro desencadene una nueva ola de aumentos en los precios al consumidor. Ahora se espera que los ministros de Finanzas de los países de la eurozona den el visto bueno final el próximo 8 de julio. Esto supondrá el inicio de la cuenta atrás para la sustitución de la actual divisa búlgara, la leva, la moneda oficial del país, por la moneda única europea. Durante los últimos años, las encuestas de opinión han mostrado consistentemente que entre el 55 y el 60% de los búlgaros se oponía a la adopción del euro o que al menos no aceptaban, no deseaban una rápida implementación de la divisa comunitaria, principalmente por temor a la inflación, pero también por sentimientos prorrusos de parte de la población búlgara. Así que si todo va según el guión establecido y finalmente los países miembros de la eurozona dan su visto bueno el 8 de julio, a partir del año 2026 Bulgaria utilizará euros en lugar de levas búlgaras. Esta es una de las informaciones de última hora. La otra, un tuit que ha publicado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el que insiste que Putin se siente impune y que está preparando nuevos ataques en medio de las negociaciones. Dice que no se las toma en serio y que tampoco se toma en serio la diplomacia. Ese es el mensaje que ha publicado el presidente ucraniano en la red social X, diciendo que el ejército ruso ha llevado a cabo ataques contra Ucrania utilizando cerca de 27.700 bombas aéreas, 11.200 drones, también vehículos aéreos no tripulados. Este es el ritmo, dice, de los ataques rusos y lo han marcado deliberadamente desde los primeros días de la guerra. Rusia ha reestructurado, dice Zelensky, todo su Estado, su sociedad y su economía para poder asesinar a otras personas a gran escala con impunidad. Muchos han hablado con Rusia a diversos niveles, pero ninguna de estas conversaciones, dice Zelensky, ha tenido una paz segura, ni siquiera ha detenido la guerra. Desafortunadamente, Putin se siente impune, incluso después de todos los horribles ataques rusos. Dice que está preparando aún más respuestas. Esto significa que con cada nuevo ataque, con cada retraso diplomático, Rusia le hace una señal de desaprobación al mundo entero, a todos aquellos, dice Zelensky, que aún dudan en aumentar la presión. Es Rusia quien debería buscar la paz, es en Moscú donde deben empezar a sentir que la guerra tiene un coste alto y el mayor debe ser pagado por el agresor. Nueva llamada a la comunidad internacional del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se aumente la presión y las sanciones contra Ucrania. Y por último vamos con esa última hora que nos llevaba a la Universidad de Columbia y que les he adelantado hace unos minutos, y es que
Dice la administración Trump, dice el gobierno de Estados Unidos que Columbia no cumple con los estándares de acreditación. El Departamento de Educación de Estados Unidos ha anunciado que notificará a la Universidad de Columbia que está violando, dice, las leyes federales contra discriminación y que, por tanto, no cumple con los estándares de acreditación establecidos por la Comisión. De conformidad con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, reforma de la acreditación para fortalecer la educación superior, el departamento, dice, tiene la obligación de informar oportunamente a los acreditadores sobre cualquier incumplimiento detectado en las instituciones miembros. El aviso indica además que tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la administración de la Universidad de Columbia mostró indiferencia deliberada hacia el acoso, dice, antisemita experimentado por estudiantes judíos y ha calificado dicha conducta de inmoral y de ilegal. Así que esta es la información de última hora. El Departamento de Educación de Estados Unidos ha notificado a la Universidad de Columbia que estaría violando las leyes federales contra la discriminación. Víctor Hugo. Bueno, fíjate tú, hay una cosa, yo creo que aquí me van a poner mi pantalla completa, tú vas a pasar atrás, pero hay una cosa que yo le quiero decir al público basado en lo que nos está explicando Alma, que obviamente tiene que ver con todos los acontecimientos de última hora. Habían unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia que entendemos Rusia no las estaba respetando, inclusive fueron negociaciones que llamó Putin, donde en algunos momentos muchos creímos que Putin iba a ir a Estambul a negociar directamente con Vladimir Zelensky. La realidad es que eso no se respetó. La realidad es que Zelensky dice que quienes están discutiendo del lado ruso no tienen autoridad para poder entender lo que está pasando desde el punto de vista de la legalidad de todo lo que es el marco de la jurisdicción internacional cuando hay guerras. Pero hay otra cosa que es interesante. El presidente Trump salió diciendo temprano el día de hoy que se había comunicado con Putin y que Putin estaría preparando un ataque en virtud de lo que sucedió el fin de semana con respecto a la destrucción de algunos bombarderos importantes en una base dentro de Rusia. La pregunta que usted se tiene que hacer del pensamiento crítico, el pensamiento en el cual todos nos encontramos en el libre albedrío es: si le hacemos propaganda, si nos reímos, si decimos lo logramos y destruimos al contrario, entienda usted que el contrario no tiene ningún incentivo para ir a la paz. El contrario es mucho más fuerte, el contrario se mantiene en una situación en donde está viendo que los Estados Unidos no le interesa seguir poniendo dinero en una guerra que dice que no es de él, está tratando de pasarle la toalla a Europa, está con un enemigo disminuido y ese enemigo disminuido no importa cuántos tweets ponga, independientemente de que yo considero, para que quede allí, que tiene razón, de que fue Rusia quien atacó a Ucrania, sin estar desprestigiando cuáles hayan sido los procesos de los cuales llevaron a esta guerra, porque usted también en la tribuna de Negocios TV observa tenemos una libertad de expresión y observa usted una cantidad de oradores que nos explican el por qué los rusos tuvieron que atacar Ucrania. Sin embargo, no hay ninguna legalidad para matar a la gente, no hay ninguna legalidad para matar a civiles. Entonces entienda usted que poniendo eso de lado, donde yo me pongo del lado de los ucranianos, que lamentablemente se encuentran entre un gobierno que básicamente ha sido errático y un gobierno agresivo como el gobierno de Putin, está entre las dos partes, usted no le puede pedir a la parte rusa que respete las reglas de lo que sería la negociación cuando usted el fin de semana destruyó aviones y lo tiró por el social media como que si era un excelente acontecimiento. Entonces esto efectivamente trae y deja mucho que desear y le da pie a algunos que llamen lamentablemente de payaso al presidente Zelensky, porque indudablemente pues va, bombardea, se ufana, lo planifiqué desde hace año y medio y entonces cuando le caen a él a tiro, que por ahí viene algo peor, para que tenga una idea, porque ya nos los anunció entre comillas Donald Trump, de que Putin se está preparando para vengar eso, entiende usted que puede ser algo muy fuerte, que después básicamente lleva una mesa de negociación donde se barra con una cantidad de territorios que también, y disculpe que yo aquí me salga un poco del libreto, y les hago hincapié en esta parte geopolítica, esto sencillamente era lo que quería evitar el Donald Trump cuando tuvo el impasse con Zelensky hace más de 2 meses atrás en la Casa Blanca, porque no importa cómo usted lo quiera lavar, pulir, enmascarar, es una guerra perdida,
porque no hay ninguna manera de ganar en el campo de batalla, y entienda usted que los Estados Unidos parecieron no tener el incentivo para continuar poniendo armas y poniendo dinero, y que la Unión Europea no tiene la fortaleza, no tiene el músculo definido para tratar de darle las riendas sueltas al presidente Zelensky. Volvamos a la normalidad de lo que estamos viendo en el programa, quitémonos un poco la pasión por la geopolítica y volvamos a la parte económica. Hablemos de tres cosas fundamentales dentro de los indicadores económicos del día de hoy. Vamos a hablar del ADP, que es el número que reporta obviamente todo lo que sucede previo al número del empleo, lo hace 2 días antes, los hace los miércoles. Vamos a hablarlo para todos esos jóvenes que nos están viendo, que necesitan aprender, qué es lo que deben ver. Ese número de ADP reporta un débil crecimiento del empleo privado en mayo. El número mostró 37.000 nuevos empleos en el sector privado en mayo, muy por debajo de la estimación de los 114.000 que se esperaban en el ADP e inferior a los 60.000 que observamos en el mes de abril, que supimos en mayo. Entonces en junio sabemos lo que pasó en mayo, y entonces en mayo reflejamos 37.000 versus lo que serían 60.000 en abril. La diferencia refleja una desaceleración clara, y eso contraataca lo que algunos piensan de que por eso habría que ver una rebaja de la tasa de interés. ¿Pero por qué? Por los gaps, es decir, por los huecos. Me estás cayendo más que proporcionalmente. Vienes cayendo a 60 y ahora cayendo a 37. Es muy probable que el número que tengamos el viernes sea malo. El empleo en sectores productores de bienes disminuyó, y los trabajos en sectores como manufactura y construcción cayeron 2.000 en un total que restó alrededor de 3.000 empleos en la parte de manufactura, y eso indudablemente tiene pérdidas de una cantidad de empleos importantes. Para que tengan una idea, 36.000 tan solo en la parte de servicios. Recuérdense que el ADP es el sistema privado donde están las nóminas, donde se les descuenta a los empleadores y se le acredita de manera automática a los empleados. Por eso es un número de la empresa privada que nos deja entrever por dónde iría lo que vamos a ver el viernes, que es un número que básicamente nos los da el gobierno, pero que se basa en el sector privado, que no tiene que ver con las granjas, y por eso se llama el non-farm payroll. La ADP advierte que esa pérdida impulsó todo lo que tiene que ver básicamente la merma en la contratación, y que lamentablemente toda esta pérdida, a pesar de que está así, sigue impulsando los salarios de manera positiva para quienes permanecen en sus empleos por el hecho inflacionario, pero refleja, que aquí es lo importante, que la demanda laboral lamentablemente empezaría a estar cayendo. También es válido que nosotros pongamos en cuenta aquí, cuando usted me está viendo 4:14 de la tarde, que la relación entre los datos del ADP y lo que se llama el Departamento de Labor básicamente no siempre es la misma. Es decir, esos datos que yo tengo hoy, que supimos hoy miércoles, que dicen que puede pasar o que puede darse a ver lo que pasa el viernes, puede que no sea así. No hay una correlación exacta, pero en definitiva, lamentablemente se espera que haya una caída en la creación de empleos. Esperemos que el número no sea negativo, porque entienda usted que si Donald Trump le gritó hoy por el Twitter al presidente Jeremy Powell con unas letras en mayúscula, va a pararse en la oficina oval a llamarlo inepto si es que el número no muestra creación de empleo negativo, que sería que se están perdiendo empleo y que la economía no creó ninguno. Trump, como usted sabe, se lo estoy diciendo, reacciona, así que hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar. Pasó otro indicador que tenemos que analizar el día de hoy, que se llama el PMI. El PMI de servicios ISM cayó 49.9 en mayo, y el índice bajó básicamente desde los 51.6. ¿Qué es lo que le está diciendo usted? Que desde el punto de vista de servicio hay una contratación moderada, se estanca obviamente la producción, se derrumban los nuevos pedidos, y usted tiene que entender que eso muestra señales de una generalizada desaceleración. Esa generalizada desaceleración es la que me está haciendo que entonces veamos el bono a 10 años bajando de rendimiento, porque entonces algunos están diciendo que sí, que efectivamente nosotros estamos viendo una desaceleración que debería culminar o paralizarse cuando tengamos reglas claras con los aranceles, o que por lo menos se queden donde están, y que efectivamente nosotros podamos controlar el tema de las tasas de interés para poder reactivar un poquito más la economía. Mira, hay una percepción en la economía a nivel internacional, a nivel de los Estados Unidos, de que las cosas están bastante mal, pero entienda usted que a pesar de que hay esa percepción de que las cosas están bastante mal, nosotros creemos básicamente que habría una posibilidad allí importante e interesante en que lo que nosotros estamos percibiendo se pudiese poner peor. Es decir,
ahorita no estamos suficientemente mal como lo que pudiésemos estar en el caso de que cayésemos en un retroceso. Así que yo creo que muchas de las personas que están allí tienen algún tipo de, digamos, miedo de lo que pudiese estar viniendo a futuro y de lo que pudiese de una u otra manera percibir el mercado. Desde el punto de vista de lo que sería lo que nosotros vemos en el mercado el día de hoy, aquí voy a cambiar rápidamente la lámina para que se vea la siguiente. Yo particularmente les voy a hacer esta apreciación que hoy, que es 4 de junio del año 2025, la hago a manera propia. Yo sigo la apreciación que tienen muchos de los, digamos, manejadores de dinero, los cuales veo. Obviamente soy muy optimista, pero esta apreciación viene hecha directamente por mí. Es algo que yo luché contra el equipo de la sala de producción del programa en la parte de negocios TV América y quise exponer esto. El optimismo que básicamente existe porque los déficits no son importantes, está promoviendo la narrativa desde el punto de vista de la evaluación macroeconómica, lo que para mí ayuda a reducir la percepción del riesgo fiscal y soporta el sentimiento positivo del mercado. Yo creo que va a haber una relación más pragmática entre China y los Estados Unidos, en donde creo, y le voy a pronosticar, de que los aranceles no van a ser 30, sino que van a bajar un poco más, pero nunca van a ser por debajo de 20, lo que a mi juicio va a alejar el temor de que la manufactura en China sea usada en el futuro como una herramienta geopolítica por parte de China contra Occidente. Yo creo que los Estados Unidos va a lograr esto, va a tener que dar algunas prebendas a los chinos para que ellos puedan tratar de salir adelante internamente y que haya algún tipo de posibilidad de levantar capital. Y creo que la visita de Donald Trump a lo que sería esa reunión de la Organización de Tratado del Atlántico Norte descomprime un poco las tensiones, ya que el hecho de que el presidente Trump participe en la cumbre, eso va a ayudar a suavizar las relaciones, van a haber fotos, van a haber estrechones de mano y van a haber compromisos militares reforzando esas alianzas estratégicas y tomando en cuenta de que Donald Trump lo que quiere es que no tenga que salir del bolsillo de los básicamente americanos todo el proceso de financiar el gasto militar para defender a Europa, además de que yo creo que esa noticia positiva de que la oficina de presupuesto de lo que es el Congreso vea un déficit menor, asume la posibilidad de que nosotros podamos ver, como le estoy diciendo, el bono del Tesoro a 10 años por parte de los Estados Unidos en alrededor de un 4.25, donde eso tranquilice muchísimo a los mercados y tenga una cantidad interesante al respecto. Creo que indudablemente hay muchísimo miedo por la parte fiscal, pero también considero que no hay donde poner el dinero. Esa es una posición propia mía, que a pesar de que muchos llaman a que el oro, que para que tenga usted el día de hoy, estaba en alrededor de 3.400, 3.397, pueda seguir subiendo. Hay algunos escépticos y nos siguen indicando que lamentablemente para los que nos lanzan piedra, los Estados Unidos sigue siendo el lugar donde termina yendo el dinero a la hora de una crisis y que probablemente esto no va a ser la excepción, máxime cuando sale eso que yo les estoy contando con respecto a la posibilidad de que haya una disminución de la tasa de interés y que, de acuerdo a las políticas de Donald Trump, en la parte de lo que serían las tarifas, cuya traducción son los aranceles, pues haya una reducción de muchas de las cosas que nosotros vayamos a estar, digamos, observando en materia fiscal y que eso genere tranquilidad. Esa es la percepción que yo tengo del mercado. 4:20 de la tarde, vamos a tratar de culminar con la última lámina donde yo voy a ir poco a poco observando, y aquí lo voy a cambiar rápidamente en todo lo que tiene que ver con lo que va a venir mañana. Lo vamos a ver con calma en estos próximos 10 minutos, porque es importante que empezamos a entender que volvemos nuevamente por las próximas semanas a prestarle mucha atención a los indicadores económicos, ya que los indicadores económicos nos van a dejar saber por dónde deberíamos ir. En el primer caso, como usted puede entender, hacemos una narrativa de lo que viene el día de mañana, cómo se lo debemos explicar. Vienen las ventas minoristas de Singapur, donde se analizará el comportamiento del consumo en una de las economías, a mi juicio, más importantes del mundo en Asia, donde un aumento indicaría, que es lo que yo estoy previendo que suceda, una resiliencia del consumidor ante un entorno global bastante volátil. Eso va a pasar a la 1 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, que va a ser alrededor de las 7 de la mañana hora de Madrid y por supuesto 11 de la noche hoy en Ciudad de México. Los pedidos de fábrica en Alemania serán a las 2 de la mañana hora del este de los Estados Unidos,
8 de la mañana en Madrid, que son datos claves para medir lo que yo considero que es la primera economía en Europa. Después tenemos a las 4 de la mañana el número inflacionario en Taiwán. Entienda usted que Taiwán para nosotros es muy importante porque tiene que ver en el impacto que hay con respecto a la economía y a la inteligencia artificial en un lugar que se vuelve crítico en las negociaciones entre Xi Jinping y el presidente Trump. Recuerde usted que hay algo sucediendo en Taiwán donde probablemente también el presidente Trump eche un poco hacia atrás y que eso pueda tranquilizar un poco la dinámica de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos con ese tira y encoge, como se diría, que hay lamentablemente con los chinos. Viene el índice de precios al productor en lo que es la eurozona a las 5 de la mañana y eso refleja una evolución de los costos para las empresas, lo que obviamente tendría y reforzaría, si es que esto se mantiene de alguna manera contenido, las expectativas de una política monetaria más débil en la región, donde hay unos recortes de tasa por parte del Banco Central Europeo. Hay una reunión, pues, después de esto por parte del Banco Central Europeo a las 8:15 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Ya serían las 2:15 de la tarde, 14:15 en España, alrededor de las 6:15 de la mañana en Ciudad de México. Y esos eventos, pues, obviamente son los más relevantes del día, donde se espera la decisión y un posible cambio en el tono monetario europeo. La balanza comercial de los Estados Unidos a las 8:30 de la mañana e indudablemente todo lo que tiene que ver con los costos laborales y la parte de la productividad a las 8:30 de la mañana, también con un indicador importante que me han escuchado decirlo a lo largo del programa, que son las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que es el indicador clave que mide lamentablemente en estos momentos más que proporcionalmente lo que sucede con el mercado laboral. Sale todos los jueves a las 8:30 de la mañana y nos va a mostrar si hay debilitamiento en el empleo o si por el contrario, todos estos sinsabores que nos ha dejado saber el ADP el día de hoy no se van a reflejar probablemente el día viernes y que esto nos traiga a nosotros una imagen de relativa tranquilidad. Yo a esta hora que son las 4:23 de la tarde, cuando ya le vamos a pedir al equipo de producción que nos coloque pues indudablemente lo que nosotros vamos a estar observando con respecto a los upgrades y los downgrades para culminar el programa de hoy, yo considero que estamos nuevamente enfrente de quienes podrían estar diciendo que el gold o el oro, como se dice pues en español, vaya a volver a máximos. Ayer en lo que tuvimos en Málaga, muchos estábamos pronosticando, observando lo que pasó allá, porque yo no estuve por allá, de que el oro se convierta en un refugio, de que más y más inversionistas, inclusive inversionistas individuales, están siguiendo los patrones de conducta que estamos observando en este momento importante de los bancos centrales, de los chinos, que son quienes parecieran estar comprando oro en ciertas cantidades importantes, saliendo un poco de sus compras normales de papeles del Tesoro americano, que por eso es que no vemos una caída todavía en los rendimientos, al menos de los bonos a 10 años o de la curva más larga, que son los bonos a 30 años, y sí lo observamos en el oro, así que las informaciones que tenemos de última hora es que precisamente son la dinámica del oro la que pudiese estar dando algunos lineamientos. Ahora sí pasamos 4:24 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, a lo que serían los upgrades, que son las posibilidades de compra en un retroceso. La primera compañía es Snowflake, cuyo firma y analista UBS básicamente dice que hay que comprarla por la adquisición de Crunchy Data y la creciente demanda en lo que serían soluciones de inteligencia artificial que posicionan a Snowflake como líder en el mercado de datos empresariales. Presta atención a esa compañía que creo que probablemente va a ir alrededor de los $265 por acción. La firma que hace aviones brasileños, que compite muy de lejos, pero compite contra Airbus y contra Boeing, es una compañía de nombre Embraer, cuyos analistas del banco HSBC dicen que hay que mantenerlas por unas perspectivas sólidas de entregas y una cartera de pedidos robustas que expanden el crecimiento de Embraer. Recuérdense que si China no le compra aviones porque no quiere afectar la balanza comercial de manera positiva con los Estados Unidos a Boeing, se voltea con Airbus y se puede voltear con Brasil a través de Embraer. Recuérdense que hay una cantidad de acuerdos directos en el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, y probablemente la balanza comercial entre China y Brasil pueda estar positiva para los brasileños, que han tomado parte positiva en todo el proceso. Dollar General, básicamente la firma Oppenheimer dice que hay que comprarla por un aumento en la afluencia de consumidores de ingresos medios y también de ingresos altos, justo con las estrategias de valor que impulsan las perspectivas de crecimiento, y la firma Agenus, que el analista HC
una firma que se llama H.C. Wainwright dice que hay que comprar a la firma Agenus porque está llena de colaboraciones estratégicas y avances en lo que es la inmunoterapia, que es una técnica desde el punto de vista médico que llama la atención. Esta otra firma que se llama Anaptyd Bio, que básicamente también está en ese sector de las biotecnologías, de la biotecnología, la misma firma que se llama H.C. Wainwright, dice que los resultados positivos en los ensayos clínicos de la fase 2, recuérdense que todas esas fases hacen que haya aprobación por el Federal Drug Administration, que es la compañía que evalúa todas las medicinas aquí en los Estados Unidos, puede ir a fase 4, luego de la fase 3 y logre la aprobación. Desde el punto de vista de las recomendaciones hacia las bajas, lamentablemente la firma Nihan dice que Apple debería bajar, dice que el objetivo básicamente no está especificado de la baja, pero que hay preocupaciones sobre la disminución de ingresos por el desafío que enfrenta la compañía pues con todos estos dimes y diretes de los aranceles y la Casa Blanca. La otra firma que nos hablaba nuestro queridísimo analista, el señor CEO de la firma Balfour Capital Group que tuvimos hoy en el programa, Steve Allen Lawrence, la firma Bank of America está un poco en contra de lo que él nos dice. También Canaccord y Evercore IC, esas tres firmas, Bank of America, Canaccord y Evercore, dicen que hay que vender CrowdStrike porque lamentablemente hay preocupaciones sobre la desaceleración en el crecimiento y posibles impactos en toda la parte de interrupciones tecnológicas que lamentablemente ve en la firma. Esta sí me llama muchísimo la atención, Constellation Energy Corporation, porque ellos llegaron a un acuerdo con Meta el día de ayer. Pero resulta que el analista de Citigroup dice que hay lamentablemente que venderla porque a pesar de los acuerdos significativos, como el contrato de 20 años con Meta, se anticipa una estabilización en su curva de crecimiento en el corto plazo y que más bien habría que tomar ganancias. Otra firma es otra que se llama Aptiv, cuyo analista del banco de inversión Guggenheim dice también que hay que venderlas por preocupaciones sobre la exposición que tiene esta firma Aptiv a la industria automotriz. Y lamentablemente hay otra firma que se llama Algonquin Power Utilities, cuyo analista del National Financial Bank o National Bank Financial, que es como se pronuncia realmente, dice que hay preocupaciones sobre la rentabilidad y la capacidad de crecimiento en el entorno actual del mercado energético. Estas recomendaciones, también para que ustedes pongan ahí mi pantalla completa, mi cara completa, cuando yo me estoy despidiendo ya de la dinámica del día de hoy, fíjese bien, esas recomendaciones que usted está viendo allí son recomendaciones, y yo se los repito, pongo esta cámara para que usted me vea desde otro ángulo en el final del programa. Son recomendaciones que los inversionistas institucionales en algunos casos obtienen antes que los inversionistas individuales. Entienda que los institucionales pagan básicamente por esto que después es gratuito para todos los demás. Probablemente lo tienen con anticipación porque interesa que esa información se filtre a las masas para que hagan básicamente caso de lo que ahí dice, o compras o ventas, y que entienda usted que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que estas informaciones son importantes en la mañana. En algunos casos no me da tiempo de preparar toda una cantidad de información para la apertura de Wall Street por la cantidad de cosas que tenemos que leer desde el punto de vista global macro. Estas son características mucho más microeconómicas porque pertenecen a las compañías, pero ya a esta hora no tendría el mismo efecto, es más un efecto informativo, es más un efecto que queda allí para todos aquellos que quieren corroborar lo que está pasando, y no solamente para eso, sino para el proceso de aprendizaje. ¿Ves? Cuando son las 4:29 de la tarde, prácticamente 4:30 acá en el este de los Estados Unidos, volvemos al finalizar el programa. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar en la apertura con mucha más trascendencia de lo que está pasando y efectivamente con un poquito más de tranquilidad, porque el mercado, a pesar de que el Dow Jones fue el único que sorprendió un poquitito a la baja el día de hoy, marca una tranquilidad el hecho de que los bonos del Tesoro a 10 años han empezado a retroceder en términos de rendimiento. Nos vemos mañana, como usted sabe, buen día y buen negocio, buenas noches para los que están por allá por España, buenas tardes para los que están en el corredor americano. Hasta luego.